Tú me decís, Cote, cuando... Ya. Screen. Ahí faltan algunos que todavía se están uniendo. Sí, tranquilo. Esto es como con clase. Espera, tengo que poner la presentación. Claro. Hacer el... ¿Cachai? Esto acá. Aquí. Espérate, sacar esto. Ya, a ver. Se reparte. Ya, vamos a empezar. Muy bien. Hola a todos y todas. Hoy día estamos con Javier Galdamés. ¿Me escuchan o no? Perfecto, te sigue. Estamos con Javier Galdames, él es ingeniero comercial de la Católica, así que era de la facultad. Nos ha apoyado harto nos ha apoyado harto en distintos programas de mentorías, también ha participado en charlas del Club de... Hoy día trabaja en Grupo Consorcio y va a hablar de recruiting. Así que los dejo invitados con Javier. Si quieren activar las cámaras para que Javier los vea o lo quieran saludar, también lo pueden hacer si es que están visibles. Ya, Javier, Sí. te dejo Dale. la palabra. Aquí, participantes, estoy haciendo lo mismo que cuando hago las clases, porque participantes, después el chat abajo, para estar atento en eso. Como que después de un semestre haciendo esta en online, y ahora entiendo cómo hacerlo ya. Oye, bueno, como la Coté les dijo, bienvenidos todos, qué bueno que se estar. La idea es que esto sea una conversa, ¿ya? Porque no somos tantos, somos ¿cuántos? 15 participantes, así que súper. La idea es que sea una conversa. ¿Y qué les quiero, de qué quiero que conversemos? De lo que está ahí. O sea, recruiting a la MBA le puse. ¿Por qué? Porque les voy a explicar un poco más de qué se trata esto cuando estemos un poquito más avanzados en la presentación. Cortita, son hartas fotos, hartas cosas como más gráfica y después se las paso PDF y se lo envío, ¿ya? O sea, esto, no tomen apuntes ni nada, sino que lo pueden tener después. ¿Por qué estoy haciendo esto? Principalmente porque con la experiencia previa que tuve estudiando en el MBA me di cuenta que había una diferencia entre el recruiting que se hacía en Estados Unidos, ¿ya? En estos procesos de MBA, en estos programas de MBA se hacen estos procesos de recruiting que son distintos a los procesos de recruiting que he visto acá en Chile, que me tocó ver antes del MBA y que me tocó ver también después. Entonces ahí le puse como título como 10 tips para encontrar el primer trabajo que fue importante para ustedes, ¿ya? Pero es una conversa, no quiero no estar hablando una hora o una hora, no sé cuánto dura, pero no quiero estar hablando todo el rato, prefiero que me interrumpan y que levanten la mano, le saquen el mute y me hagan preguntas, ¿ya? Esto va, creo yo, ¿ya? Como buen ex consultor. ¿Con qué quiero que se queden con esto? Uno, con que internalicen las mejores prácticas, ¿ya? Que me enseñaron a mí, que yo no sabía cuando fui allá, para que ustedes puedan enfrentar el recruiting post-graduación, ¿ya? Estoy asumiendo que la mayoría está en cuarto, quinto o sexto, depende en el lugar en el que estén, y que van a estar buscando pega luego, ¿ya? Lo segundo, que establezcan un plan, que aprendan a establecer un plan, una metodología, que es lo que hace, maximiza probabilidad el fondo, para que les salga bien, ¿ya? Esa es la idea. Y el tercero, que es como un poquito más, en un nivel un poquito más abajo, que tiene que ver con cómo enfrentar de manera exitosa una entrevista. Yo ahora, en el cargo en el que estoy actualmente, me ha tocado hacer dos o tres procesos de recruiting para mi equipo. Y uno ya ve cosas buenas malas, ¿no? Empieza a agudizar un poco el ojo. Entonces, esos tres creo que se queden con esta charla.
¿Cuál es el contexto? La Cote ya dijo un poco comercial, mencioné administración de empresas, hice el magíster en economía, mencioné organización industrial, hice las acciones, no sirvió mucho, pero la pasé bien. El MBA de Lewis and Wharton, que es en Filadelfia, ¿ya? Eh, Elon Musk y Donald Trump es de ahí, aunque hace pero no es una buena cosa decirlo ahora, pero un menos de Estados Unidos, que acá en Chile se conoce bastante poco. Actualmente, ¿qué es lo que hago? Soy gerente de estrategia y productos de consorcio en el grupo financiero, en el corporativo de consorcio. Entonces estoy viendo todo lo que tiene que ver con estrategia y productos, que harta pega, en banca y seguros, en las dos como ramas que tiene la empresa. Eso, la pega más entretenida que tuve fue trabajar en Apple. Después del MBA, trabajé 2 años y medio como Supply and Demand Planner del equipo del iPhone. Mi pega ahí era determinar cuántos teléfonos producían a nivel mundial, bajo qué configuración se hacían, rojo, negro, de 32 GB, de 64, dónde se mandaban, ¿ya? Localizarlo, o sea, mandarlo para Chile, para Estados Unidos, etc. Tuve 2 años y medio en eso. Y además, como les comenté al principio de la cosa, ahora estoy haciendo clases de desafío en la creación de empresas, el EAA 208E, si mal no recuerdo. Y antes del MBA hice de intro a la economía, desde el 2009 hasta el 2013. ¿Ya? Entonces, en mi contexto, eso. ¿Y por qué creo que les puedo estar dando esto? Principalmente por el MBA, ¿ya? Que fue las cosas que observé en ese entonces, y que ahora se los quiero comentar a ustedes. Estoy yo, ahí está la Susi, mi señora, ahí está la Trini, que se fue de 9 meses, ahí estamos, 2014, harto más flaco, en Filadelfia, posando en la cuestión de hockey. Y de llevar a eso, desde el 2014 hasta el 2016, pasar en esto, pasaron en la graduación de Wharton, del MBA, también en Philly, pasaron cosas. Y lo importante que pasó fue este proceso de recruiting, el 2015. O sea, del 2014 que entré hasta el 2016 que salí, el 2015 se hace el proceso de recruiting, ¿ya? Para el verano y para full time también. Este proceso, como lo puse, es parte central de toda la experiencia, ¿ya? Sobre todo de los full time, de los que vamos por los 2 años del proceso del MBA. Es un aprendizaje medio forzoso, sobre todo para uno que es latino, de nuevas formas de buscar trabajo, nuevos elementos, que son los elementos que les quiero comentar yo a ustedes ahora, ¿ya? ¿Qué tipo de recruiting hay? Hay distintos tipos, y acá me imagino que el centro enlace tiene harto de estas cosas. O sea, hay para empresas maduras, como Apple, como Google, como las consultoras, McKinsey, Bain, BCG, etc. Versus startups. Tú tenías una diferencia notable entre los dos recruiting, y si tú querías hacer recruiting en startups, en empresas como en ese entonces fue Uber para allá, estaba Warby Parker, que una bien grande ahora, eh, y algunas más chicas que yo no me metí mucho porque por cosas de visa de trabajo yo necesitaba trabajar en empresas más maduras. La metodología para acercarse a estas dos cosas son completamente distintas. Entonces ahí aprendí la diferencia en cómo tener una metodología y un plan para poder hacer recruiting. A este y la costa oeste, completamente distinta también. La costa este es donde está Nueva York, Filadelfia, donde están los bancos de inversión, por ejemplo. Y hacer recruiting para un banco de inversión fue muy distinto a hacer un recruiting para Apple, o para Google, o para Facebook, ¿ya? Lo mismo en industria. La diferencia de hacer recruiting en consulting, en tech, en investment banking, en trabajo corporativo, es muy, muy, muy distinto hacerlo. Entre sí son muy distintos. Entonces, ahí lo que yo aprendí, en el fondo, es en cómo tener un plan de trabajo para buscar trabajo, ¿ya? Y esa diferencia es súper notable. Entonces, ¿en qué quedó toda esa cuestión? Terminó en esto, en que tuve la suerte de entrar a trabajar a la compañía, a Apple, en el 2016. Tuve la suerte de conocer a algunos ídolos de infancia. Ese que está arriba, un luchador de lucha libre antiguo, para los que cachen eso. El que está abajo es Tim Cook, que es el gerente general de la compañía, en una actividad que hicimos para el mes latino, de hecho, para el mes de clubes, si mal recuerdo, donde yo estaba en el club latino. Y ahí se fue a sacar una foto con nosotros. Me tocó un lanzamiento y me tocó, lo más entretenido, me tocó trabajar en la oficina nueva
esta que es una dona. Me tocó trabajar en esa oficina nueva, fuimos el primer equipo que fue para allá, el equipo de SDM, de Supply and Demand Management, fue uno de los primeros equipos que se fue para allá. Así que experiencia súper buena, súper entretenido, súper interesante, gracias a hacer ese proceso de recruiting de manera planificada, de gastar tiempo, energía en hacer ese recruiting. ¿Ya? Entonces, el mensaje, para mí por lo menos, es ustedes que están recién partiendo, si bien en Chile, eso lo tengo acá, eso lo puse ahí, las tendencias en Estados Unidos tienden a ser copiadas en Chile años después. Entonces, hoy día mismo, ¿ya? El recruiting que se está haciendo no es el que me tocó hacer a mí en el MBA, pero si ustedes aprenden esas tácticas y esos planes en la pega, como se las voy a tratar de explicar ahora, probablemente tengan una ventaja, pero impresionante con respecto a la competencia, ¿ya? Con respecto a la competencia dentro del de la católica, pero también o sea, le pueden sacar la mugre a las otras universidades y a las otras carreras, porque ustedes van a saber hecho esta pega diferente, ¿ya? Entonces ese es como el mensaje principal. Si ustedes están tratando de buscar sus primeras pegas o sus segundas pegas, da lo mismo, o sea, en el momento en el que estén, si toman algunos de estos elementos, que se los repito, van a ser, o sea, se los digo al tiro, van a ser elementos que cuando se los diga van a ser como, pucha, obvio, ¿cierto? O sea, no me estáis diciendo nada muy raro. Si lo hacen de una manera, pucha, pueden tener un muy buen resultado. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? Fui más o menos rápido porque quiero llegar rápido a la carne de esta cuestión, pero quería contarle el contexto un poco. ¿Hay alguna duda de todo esto? ¿No? En el chat por lo menos no hay dudas, Javier. Perfecto, súper. Ya, Claro. entonces vamos. Démosle. A ver, son 10 cosas, son 10 tips, puse aquí. ¿Ya? Son 10 cajitas. Y acá se me doctor. Son 10 cajitas. ¿Ya? Y esas 10 cajas, esos 10 factores, elementos, como quieran decirlo, los separé en dos cosas. Uno, en cómo obtener la entrevista, ¿ya? Que para mí fue el principal como insight que pude obtener desde el proceso desde afuera, afuera en Estados Unidos. Y después el tener éxito un poquito más obvio, pero la parte de obtener una entrevista fue muy interesante. Son 10. A ver, para obtener esta, 4 cosas, 4 elementos. CV o el resume o el currículum, red de contacto, y eso se lo voy a explicar bien porque para mí fue abrir los ojos en el fondo, y esa es una de las razones por las cuales estoy bien metido en lo de los mentores del centro enlace, los mentores de la fundación de comercial, por ese tema. Y ahí se lo voy a explicar bien. Y cover letter, que es letter, es como un elemento que yo no conocía. Y el tema 4, que es más o menos obvio, pero diversificación de opciones. ¿Ya? Vamos a entrar esos 4 primeros por orden. CV. Ya. Currículum. Acá, por favor, háganme caso. Si me tienen que hacer caso en una cuestión, es lo que está destacado en rojo ahí. Que muestre impacto. ¿Ya? Su currículum. El mío está ahí, en una plana. ¿Ya? El formato lo más limpio posible. Ese formato te lo pasan en el MBA. Yo lo tengo, si alguien me lo pide se lo puedo pasar, no hay problema. Pero si se fijan en una sola plana, con márgenes bien chiquititos, pero en una sola plana, explicando el impacto que tiene en mis pegas anteriores y en la universidad. ¿Ya? En caso de ustedes, que muestre el impacto que hicieron en la U, obviamente. ¿Con qué enfoque? En mi caso, por ejemplo, cuando yo salí de la U, hace ya como 10, 11 años ya, mi carrera en la universidad fue muy académica, fue súper académica. Hice harta ayudantía, me fue bien en las notas, relativamente bien. Entonces, en mi currículum tenía puras cosas de ayudantía. ¿Ya? Eh, Organización y voluntariado no tenía casi nada. No, me fui para ese lado. Y después, una de las cosas que hice al revés en el MBA, me fui para el otro lado. Eh, pongan el enfoque académico, de organización, de voluntariado que ustedes tengan, pero pónganlo viendo y mostrando el impacto real que tuvieron. ¿Ya? ¿A qué me refiero con impacto? Con algo lo más cuantitativo posible. Entonces, por ejemplo, el ejemplo típico que te decía en el MBA es que tú nunca tienes que poner responsable de hacer esto, sino que la diferencia, lo bueno es poder decir,
responsable de esto y además, o sea, es responsable del aumento en un X% de este proceso. Por ejemplo, si ustedes, no sé, pues, están si hicieron ayudantías, muchas ayudantías, como en mi caso, eh, yo ponía, me acuerdo, en mi primer currículum, yo ponía ayudante de micro 1, instrucción de economía, econometría, etcétera, etcétera. Ahora, si con este conocimiento debería haber puesto, hice, creo que fueron como 6 semestres o 6 semestres y medio de econometría 1. ¿Ya? No sé cuántas veces hice ayudantía de instrucción de economía, no sé cuántas veces hice ayudantía de dirección de empresas y estrategia. Eh, todas esas cuestiones, cuantificarlo de la mayor manera, de la mejor manera posible, es lo que tienen que hacer ustedes, ¿ya? Para mostrar impacto. En mi caso de pega, por ejemplo, yo no tendría, lo que hice, bueno, después de Apple me iba a trabajar en una consultora, entonces la consultora trabajé en estrategia y operación, en cosas súper específicas. Después el proyecto en el que hice, mejoré los costos de la empresa en un evento. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque ahí tú podés decir, dado que yo estoy acá, esta cuestión pasó y tuvo este impacto. ¿Ya? Si ponen, no, fui responsable de esto, o fui responsable de llevar la caja de esta cuestión, no te dice, esta persona trabajó en esta cuestión y tuvo un impacto, tuvo algo cuantitativo, algo real, por haber trabajado en esa empresa, o por haber hecho X cosas, ¿ya? Entonces, impacto lo más importante, ojalá el documento en una plana, ojalá todo lo más limpio posible, pero impacto, ¿ya? Poner el hecho de haber trabajado ahí, en qué afectó a la empresa, positivamente, obviamente. ¿Ya? Y lo otro punto importante es que una vez hecho, una vez colocado toda la información, debe ser que ustedes tienen que ser capaces de contar historias acerca de eso. Esto es una cuestión obvia, pero se pone en el currículum, eh, no sé, por ejemplo, hice la obra, o no sé si todavía la hagan, ojalá, o hice los trabajos de verano en el fondo, eh, y no pones nada más, como que, pucha, si yo te quiero preguntar algo, tú tenés que ser capaz de contarme una historia sobre qué aprendiste en la obra, qué aprendiste en los trabajos de verano, eh, qué anécdotas te pasaron, o sea, ser un punto de entrada a obtener más información sobre tu historia. Porque lo que tú quieres hacer desde el otro lado, como entrevistador, es entender más o menos si esta persona, cómo se ajustaría a lo que estamos haciendo nosotros en mi caso consorcio ahora. ¿Ya? Importante, ¿ok? Currículum. Segundo, red. Y esta es nueva también. Esta para mí fue un aprendizaje enorme. Y lo voy a leer textual. Por favor, no tengan problema en ocupar la red de contactos que tengan para principalmente averiguar más sobre las empresas o cargos. Esto no es pituto, ¿ya? No es ocupar pitutos, que a mí no me gusta, de hecho, y lo trato, y no me gusta esa cuestión. Red de contactos no es lo mismo que pitutos. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo más claro que vi yo y que me gustaría que ustedes también lo tuvieran? Y por eso es que estoy metido en la red de mentores, por eso es que estoy tratando de ayudar de mover esta cuestión para que se den cuenta de la importancia de esto. El coffee chat, ¿ya? Esto fue el aprendizaje número 1 de esto. Algunas empresas tenían procesos formales de coffee chats, otros tenían procesos informales. Algunos lo hacían con las empresas mismas, con los ejecutivos, otros lo hacían con la red de alumnos, de exalumnos. O compañeros de otras generaciones. ¿A qué me refiero con un coffee chat? Los gringos, ¿ya? O los estadounidenses, para no ser informal, pero como ya son las 6:30, ya por eso como que ya. Los gringos no tienen ningún miedo de llamar a decirle, por ejemplo, a mí me pasó, yo estaba postulando a Apple, ¿ya? Y lo que yo hice fue llamar a 2 personas que estaban trabajando ahí en Apple, que ya habían salido del MBA, que eran 2014, ¿ya? Habían salido en 2014, yo estaba en 2015, o sea, llevaban un año trabajando. Y además llamé a otra persona que había hecho su práctica profesional en Apple, en el Summer Internship, entre el 2014 y el 2016, el 2015, habían hecho, en ese caso el 2014, había hecho ya un Summer Internship en Apple. Y los llamé, los mail, porque en Wharton teníais la base de datos de todas las personas y de dónde tenías LinkedIn. ¿Ya? Los llamé para preguntarles, o sea, les mandé un mail a la Stephanie, de hecho, a la Steph, hola Steph, entiendo que trabajaste ahí,
a mí me interesa trabajar acá, en Apple, por lo menos para el Summer y para el Full Time también. Tendría ahí 30 minutos en esta fecha específica, eso también es un buen aprendizaje. ¿Te parece que te llame el lunes no sé cuánto, a tal hora, y te llamo por teléfono, o te mando un Skype, o te mando un Zoom ahora, etcétera, para poder conversar sobre tu experiencia, ¿ya? Y en el fondo yo le ponía como un virtual coffee chat. Si es que estaba en Filadelfia viviendo conmigo, me juntaba con esa persona. Eh, y lo mismo los que estaban trabajando. Oye, entiendo que tú estás en California trabajando en Cupertino, en Apple, y preguntarte, quitarte 30 minutos de tu tiempo para poder entender bien, no sé, por la cultura de la compañía, para entender bien cómo el de entrevista, etc. 80% de la gente me decía que sí, 20% no me pescaba el mail, pero ese 80% yo lo llamaba y tenía una conversa. ¿Por qué es importante esa conversa? Porque dos cosas. Uno, demuestra interés, ¿ya? Y dos, principalmente permite entender mejor la oportunidad de trabajo, ¿ya? Entonces, si el día de mañana alguien me llama a mí y preguntándome, oye, ¿cómo es la cultura en Apple? ¿Cómo fue el proceso de recruiting? Y que de hecho pasó cuando yo estaba allí, de hecho, yo feliz de hacerlo, ¿ya? Si alguien me llama, mi pega anterior fue una consultora que se llama Matrix Consulting. Si el día de mañana, y por eso participé en el tema del club de consultoría comercial, si alguien me llama y me dice, oye, me tinca Matrix, ¿qué opinas tú? O me manda un mail diciéndome, quiero tratar de entender cómo es una consultora y cómo eso, yo feliz. O sea, ahora estoy lleno de pega, pero siempre dejo un espacio chiquitito en que puedo meter una reunión de esta y puedo entregar esa información. ¿Por qué esa información es súper importante? Porque si eh, al momento de hacer la postulación uno tiene más información, ¿ya? Y para mí, la red de contactos que tienen ustedes en comercial, y por la vida, por otra cosa también, no pueden ocuparla, ¿ya? Entonces, les recomiendo que en el fondo, cuando estén buscando pega, estén buscando trabajo, busquen en LinkedIn o busquen en las herramientas que me imagino el centro enlace debe tener algo por ahí. Yo sé que tienen, pero ahí dale cote, ahí tú interrúmpeme nomás. Y no tengan miedo de mandar ese mail, ¿ya? Peor escenario, worst case, no los pescan, ¿ya? Pero mandar un mail es gratis, manden harto, ¿ya? Manden harto siempre diciendo, oye, que tengo esta oportunidad, quiero entender esto, una cuestión concreta, se le dicen, oye, juntémonos 30 minutos a conversar, yo les diría que no también, pero si me dicen 30 minutos a conversar porque quiero entender la cultura de consorcio, perfecto. O quiero entender la cultura de Matrix Consulting, perfecto. O porque quiero entender el proceso de recruiting, perfecto. Así súper específico, con una pedida y con una hora, lugar y todo eso, esa forma de mandar estos correos, ¿ya? ¿Duda con esto? Para mí es importante que lo tengan súper claro. Ojalá no les quede ninguna duda. ¿Todo bien? Parece que no hay dudas. Súper. Seguimos entonces. Ya, esta es nueva. Esta para mí fue nueva. Fue algo completamente distinto a lo que estaba acostumbrado, no tenía idea cómo hacerlo, y acá en Chile todavía no se hace tanto, ¿ya? Les puse ahí todavía opcional en Chile. Pero cada vez que tú postulabas a una pega, acuérdense que esto era para obtener la entrevista. No, se fue para allá. Se debía realizar un cover letter, un documento en el que se establece el por qué uno es el candidato indicado para esto. ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a las habilidades que te pide el puesto de trabajo. Y tú dices, a ver, por ejemplo, para hacer la pega en Apple me pedían ser súper detallista, o como orientación al detalle. Entonces, porque decía en la descripción de trabajo, necesitamos a alguien que sea detallista, alguien que sea bueno en Excel, alguien que sea analítico, etcétera, etcétera. Entonces, mi cover letter decía, no me acuerdo textual, pero decía más o menos, estoy súper entusiasmado con la oportunidad de entrar a trabajar a Apple y además me di cuenta que en la descripción del cargo pedía que fuera detallista y otras cosas más. Y aquí permítanme demostrar con un par de ejemplos por qué yo que soy detallista y ta. Y ponía orientación al detalle. En mi trabajo anterior, por ejemplo, me tocó hacer
no sé, un modelo de, esto fue en Empresa Copec, que fue donde yo partí trabajando. En Empresa Copec me tocó hacer un modelo de generación eléctrica en Excel, donde tuve que simular un montón de cosas, donde tuve que trabajar en planilla Excel gigantesca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú vas diciendo todas las cosas que tú me estás pidiendo en esta pega, yo tengo la experiencia, yo tengo o el conocimiento para hacerlas, ¿ya? Entonces haces un fit, un match entre lo que te están pidiendo y lo que tú estás entregando, ¿ya? Entonces, permite dar más información que el currículum y ajustarlo precisamente a lo que te están pidiendo. Se manda el resumen, el currículum y el cover letter en Estados Unidos. Acá en Chile, no sé, a mí no me lo han pedido por lo menos. Pero no sé, Cote, si es que las tendencias ahora vayan para allá. De eso lo desconozco. Javier, mira, en Pero, general, Javier, acá no piden en Chile, es verdad. ¿Mm? Yo lo encuentro súper bueno, súper orientado y enfocado a lo que uno busca en el cargo y la cultura de la empresa. Pero sí en el currículum nosotros que postulamos hay como una reseña, un pequeño párrafo al principio que haría las veces de este pequeño cover letter, que en el fondo que explica por qué es el candidato indicado para esa postulación. Ese parrafito que está en el perfecto, currículum al inicio. Pero perfecto, eso, como el resumen. Que en sí, el fondo, cuando a mí me llegan resúmenes de esos, son siempre malos. Yo casi ni los leo. ¿Por qué? Porque son todos como, soy bueno exacto. para trabajar, soy como súper, no sé, buena onda y profesional en busca de desafíos, no sé cuánto. Son siempre iguales. Entonces, Iguales los diferenciarse postulan todos iguales, para todas las industrias, para todas las empresas son iguales, sí. Entonces, el mensaje para ustedes, para los que están acá viendo esto, agarren ese como resumen de arriba, ese párrafo inicial, y pónganle esto, pónganle, oye, el trabajo describe esto, entonces por lo tanto yo te voy a demostrar que yo tengo esas 2 o 3 cualidades que tú me estáis pidiendo. ¿Ya? Buenísimo, no sabía. Eso, cover letter y diversificación. Y esta otra también que igual es media obvia, pero yo cuando postulé, hace 10 años atrás, eh, de hecho, mi pega no la encontré ni por el centro enlace, sorry, pero ni por trabajando.com ni nada, no, que fue una red de contactos. Alguien que ayudé una vez, conocía a alguien que se estaba yendo de Empresas Copec y que necesitaban un economista. Eh, yo ayudé a la Claudia, de hecho, a la Clau Figueroa, todavía está. A la Clau, y ella conocía a la persona que se estaba yendo, y así llega el trabajo. No pituto, sino que red de contacto. Eh, y acá, para ustedes lo mismo. O sea, el centro enlace es súper bueno. A mí me gusta harto. Yo, de hecho, ayer, no sé si consorcio tenemos, ¿no? Parece, no sé, estoy seguro. Tal vez Este, tengamos. no, pero sí otros años, sí, sí. Ya. Ya. O Este, sea, yo feliz. este año no es el año, pero sí lo hemos tenido. Eso es verdad. Pero entonces, cuando, para el próximo año, feliz de, tú y yo, que cualquier cosa, verlo ahí, pero el centro enlace es súper bueno para esa pega. Tienen LinkedIn, que para mí es una herramienta notable que tienen que aprender a ocuparla bien. Trabajando.com y Laborum, no sé si todavía está tampoco, pero eh, también hay como, busquen red de contacto, busquen exalumnos, etc. Eh, busquen el trabaje con nosotros. ¿Ya? El trabaje con nosotros, por ejemplo, de consorcio es una página aparte. Yo me acuerdo, no está, la hicieron antes de que yo llegara, pero es, no sé, consorcio trabaje con nosotros.cl, algo así. Y esta es la parte fome, y esta es la parte más de pega, la pega de buscar pega, meterse todos los días a estas cuestiones, revisar el centro enlace de manera como constante, eh, barrer LinkedIn y ir barriendo cosas, llamando a redes de contacto, haciendo coffee chats, viendo las páginas web, etcétera. Esta es la parte más fome, pero que es, si ustedes tienen una sistemática y lo hacen todos los días y lo hacen de manera constante y diversifican sus opciones, pucha, súper, 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 súper necesario. ¿Ya? Em, Eso es la parte de obtener una entrevista. Quiero parar acá Javier, yo también. tengo una ¿Alguien tiene duda. alguna duda? Perdón, yo. Buena, bien, Hernán, dale. Feliz. Eh, Antes estáis hablando de Javier, que se podía agregar como en el currículum, en vez de tener ¿Mm? ese como descripción así como de trabajo en equipo, orientado al logro y todas esas cosas, ¿Sí? como poner el currículum como especializado para cada trabajo, poner las razones por las que yo como calificaría.
¿cierto? Exacto. Entonces no se ve raro, Exacto. no se ve raro que yo como actualice mi currículum para cada pega. O sea, se ve bien. No, no tanto. O sea, no, se ve, es súper necesario, de hecho. Es súper necesario porque, o sea, mi, mi currículum era, era distinto. Habían algunas cosas distintas que yo quería destacar para distintas pegas. ¿Te acordás que al principio era el proceso para consulting no es lo mismo que el proceso para tech, que no es lo mismo que el proceso para investment banking o el proceso para un trabajo corporativo dentro de una empresa? Entonces, dadas esas cosas distintas que tiene cada una de las industrias, tú quieres destacar cosas distintas. No estoy diciendo que mientas, sino que quieras destacar cosas distintas. Por ejemplo, si tú estás postulando, estás postulando a mi equipo, al equipo de estrategia en consorcio. Los cabros y cabras de estrategia son, tienen un año de experiencia más o menos, un año y medio de experiencia, son súper analíticos, son súper estudiados para pensar, eso es lo más importante, analíticos, estructurados para pensar y, no sé, esos dos, digamos, esos dos son los más importantes. Y son amables, y comunican bien, etc. Si alguien postula y me dice, oye, no sé, alguien postula con un currículum súper emprendedor, más analítico, estructurado y todo eso, pero me dice, no, pues yo hice 3 empresas, y en esas 3 empresas fui el encargado de las ventas, y qué sé yo, o sea, no va a ser un fit muy, muy bueno con el currículum. Pero si ese mismo currículum tú lo mandáis para la CSU, por decir algo, y la CSU necesita gente que esté vendiendo, comercial y todo eso, esas características que destacaste acá te sirven mucho más para el currículum de la CSU que al mío. ¿Ya? Estoy inventando, estoy llevando al extremo un poquito. Si en el mío tú me pones, oye, además de todas estas cuestiones emprendedoras que tú hiciste, las podéis poner en el currículum, pero tú me destacas, oye, en cada de estas cosas, no sé, pues el puesto, o hice los modelos financieros, y me estáis destacando cosas distintas de tus pegas o de tus actividades anteriores, eso tiene un ajuste mucho mejor con el perfil que yo estoy buscando en estrategia en consorcio. ¿Me cacháis? Entonces, Sí, sí, la caché, idea es perfecto. que lo customices para que haga fit con lo que la empresa está buscando. Siempre y cuando esa cuestión te guste, ¿cachai? O sea, no tampoco puede irse al otro extremo. ¿Ya? Vale, Pero gracias. sí, está perfecto que lo podáis customizar o cambiar o personalizar. Eso, buena, Nan, buena pregunta. ¿Alguien? ¿Otra pregunta por ahí? ¿No? Ya, No, por lo súper, menos en el chat no. ya. Entonces, obtener una entrevista. No ojo, como decía la Dani recién, la Daniela, de verdad este año está un poco más apretado todas estas cosas. Entonces, esto no es como que tú hagas estas 4 cosas, 4 cuestiones y ya estés listo y te están a llover entrevistas. No, difícil, ¿cachai? Todos los años es difícil, este año también está peludo, pero hacer esto, no sé si maximiza, quizás me fui el chancho con esa palabra, pero aumenta las probabilidades de encontrar trabajo, o de encontrar la entrevista. Vamos a la siguiente. Tener éxito. Ya. Y esta, yo que ya llevo 10 meses en consorcio, pero llevo 3 procesos ya llevo hartos procesos de recruiting. Eh, y en consulting también hice hartos, en Matrix también. Eh, Tener éxito en las entrevistas, de verdad, ustedes, como cuando se lo explique, van a decir, pucha, esta cuestión es obvia. Pero no todos lo hacen, ¿ya? Entonces, insisto, si ustedes hacen de estas 6 cositas que están ahí, hacen 3, a diferenciar bastante. Vamos, espérate, ahí sí. Ahí sí. Info pública. Y estas son, disculpen. Tener éxito en la entrevista son 6 cosas. Manejo de información pública, entender el cargo, equipo y jefe, o entrevistador. No siempre el jefe. Los Q&A, las preguntas más comunes, y preparaciones previas para la entrevista online, que es una cuestión que agregué al final, ahora, por todo Zoom, por todo lo que conlleva estar entrevistándose ahora. ¿Ya? Insisto, son de perogrullo, no son tan así difíciles, pero porfa háganlas, ¿ya? 1. Info pública. Esta cuestión es crítica y no todos lo hacen, ¿ya? Hagan el research previo a la entrevista, barriendo todos los documentos que pueden encontrar sobre la compañía, ¿ya? ¿Cuáles documentos públicos? Ojalá no explicárselo a ingenieros comerciales de la Católica, pero por si acaso. Memorias. Memoria anual. La memoria anual es el documento más importante que pueden leerse
rápido, totalmente de memoria, pero leerse 1 o 2 días antes de la entrevista, ¿ya? Ahí está el resumen de toda la información necesaria para entender a la compañía, ¿ya? Entrevista en medios de comunicación de los principales ejecutivos. Ahí tengo una lista del jefe de mi jefe. Consorcio ingresa a la propiedad de FinTech Argentina para crecer el negocio del seguro. Si uno se lee esa noticia, va a entender de que nosotros, por ejemplo, estamos comprando empresas, tenemos una parte de FinTech, estamos comprando empresas relacionadas a banca y seguro para poder crecer y tomar mejores prácticas y tener como empresas choras y entretenidas para poder seguir creciendo dentro de la industria que queremos crecer. Y eso se hace solamente leyendo la entrevista y cachando esto antes de ir a la entrevista. Presentaciones corporativas. Las más grandes tienen en la página web tienen una sección de Investor Relations o de inversionista. Siempre hay presentaciones corporativas. Entonces, nunca vayan a una entrevista sin hacer esta pegante, ¿ya? Porque si no, de verdad, van a estar en desventaja. ¿Qué es lo que quiero que hagan en esto? Que entiendan la estrategia de la empresa. No que cachen el detalle, porque no lo van a saber. Alguien que lee la memoria anual y la parte financiera puede entenderlo, pero hay que hacer un análisis y es más pega. Pero si ustedes entienden la estrategia y más o menos cachan lo que está haciendo esta empresa, a dónde va, más o menos, van a marcar una diferencia, ¿ya? Entonces, información pública, memoria, presentaciones, entrevistas, noticias, ¿ya? Un día antes, no es para que se lo aprendan de memoria, pero sí es como entender, no llegar sin cachar nada de la empresa. Eso es el peor error que pueden hacer. Segundo, cargo. Esta es más difícil, ¿ya? Un poquito más difícil. Es ocupar la descripción del cargo para entender bien de qué se trata, ¿ya? O sea, las descripciones de cargo bien hechas vienen con todas las funciones, con las características, las habilidades, todas las cosas que estamos pidiéndole a la persona. Y la idea es que ustedes después pregunten y traten de confirmar cuáles son qué es lo que realmente creen que se hace en el cargo, ¿ya? Y eso lo pueden preguntar, ¿ya? Pero nunca llegar sin entenderlo antes. O sea, por ejemplo, alguien que entre conmigo, por ejemplo, oye, ¿qué es lo que hace un analista de estrategia? Un segment manager se llama acá. ¿Qué es lo que hace un analista de estrategia? Pucha, yo entiendo que, no sé, voy a hacer análisis de datos, voy a tomar decisiones sobre los segmentos, etcétera, pero ¿es eso lo que realmente estoy haciendo? Ya, esa para mí es una pregunta perfecta. Pero llegar acá y decir, ¿sabes qué? Oye, no cacho bien lo que hace un segment manager, pero igual estoy postulando, es súper malo, ¿ya? Habilidades requeridas, mínimo esperar calificaciones preferidas. Bueno, en Estados Unidos están haciendo algo que me gusta mucho, que te dicen, te pido como mínimo esto, requerimientos mínimos son estos. O sea, tener 5 años de experiencia en consultoría, perfecto. Pero las calificaciones preferidas, no las mínimas, sino que las preferidas es que si tú tienes 10, por decir algo. Acá en Chile no lo he visto mucho. A veces los veo, otras veces no tanto, pero la diferencia entre el mínimo y el preferido, ahí te dice más o menos qué es lo que tú realmente tienes que tener para poder postular a este cargo, ¿ya? Entonces, entender la empresa, entender el cargo y entender el equipo. Esta sí que es más jodida, esta es muy complicada, pero con los cofres, con información pública, con organigramas que a veces hay, con LinkedIn, con el fondo si te entrevista una persona, él o la jefa que vas a tener en ese puesto, con LinkedIn algo podéis cachar, más o menos, de quién es el jefe de esa persona, o quién trabaja con esa persona. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí, insisto, es imposible que lo tengan al tiro, que lo cachen al tiro, pero sabiendo dónde está inserto el equipo, uno puede entender bastante bien cuáles son las funciones que hace, cuáles son los enfoques que tiene ese equipo, ¿ya? Entonces, entender empresa, cargo, equipo y jefe o entrevistador, ¿ya? Hagan research sobre el entrevistador. Y acá, por dos cosas. Uno, para construir rapport, ahí creo que la traducción es como entendimiento común. ¿Dónde estudió la persona? ¿Qué estudió? ¿Qué voluntariado hizo? ¿Es de alguna ciudad donde tú viviste antes? No sé, porque en el fondo, ¿ya? Además de la parte técnica, uno como a mí me toca tomar decisiones,
de contratación, uno contrata por otros factores también de personalidad. O sea, ¿qué tan bien se va a ajustar a esta persona en el equipo que tengo hoy día? ¿Ya? O sea, yo no quiero contratar gente que es increíblemente inteligente, pero que son un plomo, ¿ya? O muy pesado. O, por ejemplo, muy, no sé, son todos muy extrovertidos y tampoco quiero trabajar. No, no, eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con cómo empieza la frase. No quiero contratar a alguien que, por ejemplo, no se lleva bien trabajando en equipo. Es así. Si alguien no se lleva bien, no trabaja en equipo, por muy inteligente que sea, por muy número uno de la generación, no lo voy a contratar. Para nada. Porque acá yo trabajo en equipo. Entonces, eh, en la entrevista uno trata de manejar ese rapport, ese entendimiento. Y una de las formas de mostrar eso es haciendo el research anterior con la persona que te está tratando. ¿Ya? Eh, a mí, los que hicieron eso, no sé si pasaron al tiro a la segunda ronda, pero por lo menos conmigo, los que dijeron, oh, y aparte estoy súper entretenido de haber postulado a consorcio porque pucha, me di cuenta que tú tenías un MBA y tú eres mi jefe y tenías un MBA y a mí me interesa mucho eso, trabajaste en Apple, tenías experiencia en consultoría, por lo tanto como que me hace mucho sentido trabajar acá porque creo que puedo aprender harto de ti. ¿Está? No sé si será verdad, pero por lo menos hicieron la pega, hicieron el esfuerzo de entender bien esa historia y entender bien el contexto. Y para eso en LinkedIn, ¿ya? A mí no me asusta si es que el día de mañana veo un montón de gente que vio mi perfil. Eh, es súper menos creepy que buscar el Instagram o el TikTok o no sé, ¿ya? Es un poquito más, ¿ya? En mi tiempo era Facebook, pero no lo hagan. O sea, no, oye, bien tu Facebook que fuiste a vacaciones a, no sé, a Urca. Ah, yo, no, eso no. Luciana, dale, hay una duda. Tenéis la mano levantada, Luciana, entonces no sé si es duda o... Sí, sí. Bueno, Con lo que acabas de mencionar, me pasa que, ¿cómo puedo en una entrevista, por ejemplo, decir, dar a entender, no sé, como lo que dijiste, que soy buena trabajando en equipo, o meter estos temas que tal vez investigué sin sonar creepy o eso no es egocéntrica, muy o creepy. como, Em, vi que estudiaste ahí, o cacha que yo soy seca para trabajar en equipo, como que siento que suena mal, no, pero no, como que yo no me contrataría si llevo diciendo eso. no, pero pienso que no sé, por lo menos las entrevistas que hago yo, por lo menos al principio son bien, eh, son bien de nuevo, me carga ocupar muchas palabras en gringo, pero el chat inicial sirve para eso, ¿ya? Que no sé cómo traducirlo, el cuchicheo, no sé, como al principio hablas de cosas que no digas, sino que son más de... eh, yo les pregunto a los que entrevisto siempre, eh, yo les pregunto como qué estudié, dónde estudiaste, qué te gustó de esa carrera, qué no te gustó de la carrera, eh, qué tenéis pensado hacer de aquí a 5 años más. Y más de alguno me dice, aprovecha esa oportunidad y me dice, no, sabes que yo tengo pensado en estudiar un MBA. Yo me di porque vi tu perfil de LinkedIn, así, bien así como cara a palo. Oye, vi tu perfil y me di cuenta que tú te fuiste a estudiar afuera a Wharton, después trabajaste en Apple, entonces como que... y esa es una conversación natural, ¿sabes? Si partes diciendo al tiro, oye, no, pues, hola Javier, ¿cómo estás? Oye, ¿hasta que trabajas? No, esa no, pues, ¿sí? Pero si es parte de una conversación natural, yo creo que sí. De trabajar en equipo y todo eso se da dando cuando uno, en el transcurso de la entrevista, ¿cachai? Hay unas cosas que después tengo un poco más adelante que lo que trato de preguntar, que son como behavioral questions, que son como, creo que en español es como de lo tengo acá, entrevista por competencia. Son entrevistas por competencia donde te pregunto, oye, cuéntame de alguna vez en la cual tú, no sé, po, manejaste un conflicto con un compañero o hiciste tal cosa. Y esa es mi manera de tratar de entender cómo te manejas con otro equipo, ¿cachai? O si te digo, no sé, po, eh, cuéntame de alguna vez en que hiciste un trabajo en equipo. ¿Qué rol cumpliste tú? ¿Cachai? Y si tú me decís,
Si tú, Luciana, me decís, oye, no sé, que no sé, a mí me cargó siempre trabajar en equipo, ahí esa obvia, pero esa no, pues no lo digan eso, pero, o no sé, pues yo era el que a mí me, no sé, a mí me daban la tarea y yo la hacía y listo, y nada más, ¿cachai? Entonces, como que ahí yo entiendo el tiro, eh, entendiendo que tu pasado es un buen predictor de tu presente o del futuro, entiendo cómo vaya a trabajar en equipo conmigo, ¿cachai? Eh, no sé si te respondí la pregunta, Luciana, porque me fui un Sí, poco en una volada, pero ¿te sirvió? O sea, sí, sí, gracias. ¿sí? Javier, Ya, súper. ¿Sí? que algo que también se utiliza mucho en selección son las entrevistas por competencia, como tú mencionabas, y en ese caso, Ujú. como lo que preguntaba Luciana, puede ser como la técnica STAR, que es como presentar una situación, alguna tarea y qué acción uno realizó para demostrar esa competencia. Entonces, por ejemplo, si es el trabajo en equipo y ellos tienen la experiencia en la universidad, pueden contar algo de su experiencia donde hayan demostrado efectivamente como esa competencia. Exacto. Entonces, mientras uno la Y ese es, justifique con alguna acción del pasado, eh, está bien. exacto. Y es STAR, porque es Situation, Task, Tarea, ¿Resultado? Action y Result, y Ah, resultado. ¿Ya? Son esas cuatro. resultado, claro. Eso, resultado, me faltó la cuarta. Sí. Quiero agregar algo más, que también quería hablar de la entrevista por competencia, efectivamente es súper importante y clave en la preparación para una entrevista, que el alumno, aparte de manejar la información pública, sepa qué competencia está buscando la empresa. Y eso está en todos lados. Las empresas muestran abiertamente qué competencias buscan. Entonces, lógicamente se hace más natural cuando el alumno va más preparado y dice, chuta, yo puedo destacar en esto porque la empresa me lo está pidiendo. Entonces, ahí en una conversa más natural te dice, oye, yo calzo súper bien en esto, yo soy muy buena para trabajar en equipo, y justo lo tienen como competencia, entonces más resalta. Pero es importante llegar informado con las competencias, e ideal con las competencias del cargo. Exacto. Y de hecho, es el otro paso. O sea, es el otro tip que tengo acá, que es el Q&A. Q&A, hay un paso que es también otro crítico. Yo sé que son 10 y hay algunos más importantes que otros, pero este también es súper importante. Hay preguntas comunes para todas, ¿ya? Para todas las entrevistas. Y esta es una de las cosas que te enseñan en el MBA también. Tú tenés que prepararlas de antes. Explícame tu CV, o sea, o el walk me through your resume es lo que decían los gringos. Vamos avanzando sobre tu currículum. ¿Por qué te cambiaste de X a Y? ¿Por qué te cambiaste de una pega a otra? Esto cuando ya tengas más experiencia. O en su caso, yo siempre pregunto a los que no tienen tanta experiencia, ¿por qué elegiste esa carrera? ¿Sí? ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Por qué elegiste esa universidad? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué te interesa trabajar en consorcio, por decir algo? ¿Y por qué te interesa este cargo? Si no llegan con una respuesta buena, por lo menos para esas dos últimas, están mal, están súper mal. Y si no llegan con una respuesta así como rápida, al tiro, no pensada en el momento, sino que, no, Javier, oye, el consorcio me parece una empresa que tiene muchos años de historia, está en banca y servicios, y además de eso es una empresa súper, no sé, súper tradicional, y a mí me encanta trabajar en empresas tradicionales. Y el cargo es un cargo estratégico porque voy a poder analizar la situación, voy a poder hacer A, B y C al tiro, rápido, ¿ya? Porque ahí, al otro lado, tú me estás mostrando de que ya lo pensaste, de que no es una sorpresa, de que algo que ya lo tenéis preparado. Explícame tu CV lo mismo, o sea, anda mostrándome tu camino, por qué elegiste estas cosas, etcétera, y también, súper rápido. Eh, y por qué estudiaste lo que estudiaste también. Súper preparado, súper rápido, y hágalo antes. Y qué es lo que, por ejemplo, les cuento mi experiencia. Yo tenía para la entrevista de Amazon, que también me dieron oferta en Seattle, para la entrevista de Amazon yo tenía, si mal no recuerdo, eran como 50 preguntas, así como un Word con preguntas, porque eso es lo que también pasaba en el MBA, te decían, oye, Amazon tiende a preguntar estas cosas, y tenía un listado, ¿ya? Apple tiende a preguntar estas cuestiones, y tenía un listado. Entonces yo me respondía a todas esas preguntas, y tenía un Word, un Microsoft Word con los bosquejos de cada una de estas cosas, con los bullet points de cada una de estas cosas. Eh, no sé si es necesario hacerlo tanto, pero es importante y me marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque me tuve que enfrentar a esas preguntas que están al final.
esas behavioral questions o entrevistas por competencia, que yo no la había visto nunca, ¿ya? Esto fue en 2015. Y que me decían, cuéntame, por ejemplo, cuéntame de alguna vez en que tuviste que hacer X, ¿ya? Y ese X puede ser que tuviste un conflicto con un par, con alguien de tu equipo, que tuviste que liderar un proyecto, que tuviste un conflicto con un jefe, que tuviste que convencer a otra persona, y esa me la hicieron muchas veces, ¿ya? Cuéntame de alguna vez, de algún momento en que tuviste que convencer a una persona que pensaba A y la convenciste en B, ¿ya? ¿Y por qué me la hacían? Y después caché por qué me la hacían. En Apple me la hicieron muchas veces. ¿Y por qué me la hacían? Porque después, trabajando, me di cuenta que la cultura de la compañía era de convencer a las otras personas a hacer lo que yo necesitaba hacer para mi producto, para mi proceso, y se convencían con datos, ¿ya? La cultura interna de la compañía de Apple es muy como, de nuevo en inglés, como data driven. Si los números te dicen algo, la cuestión se hace, ¿ya? No es como acá en Chile es distinto, hay una cuestión de jerarquía, si el gerente general no te dice la cuestión, no la así, etc. Allá está lo mismo, son números. Entonces, yo en mi entrevista, yo respondí justo eso. En mi behavioral questions, en mis preguntas por competencia, entrevistas por competencia, yo respondía que para convencer a alguien yo hacía el análisis, sacaba los números y lo mostraba y trataba de convencerlo basándome en la evidencia. Y eso cayó muy bien y enganché perfecto y por eso después, y entre otras cosas, me hicieron la oferta para trabajar ahí. ¿Ya? Acá en Chile cada vez hay más preguntas de estas, ¿ya? Yo de hecho la hago. Hago la que tuviste un conflicto con un par. Esa la hago. Hago también la de convencer a otra persona. También la hago. ¿Ya? Las voy cambiando. Pero se hacen cada vez más. Entonces, prepararlas antes, porque es súper difícil, si te preguntan una pregunta de esta, pensar en un ejemplo y pensar una respuesta al tiro. Es súper duro. No es fácil. Entonces, si ya la tienes más o menos pensada de antes, o tienes dos o tres ejemplos que sabes que le pueden pegar a dos o tres preguntas distintas, bueno, eso te sirve un poquito más. ¿Ya? Eso. Y la última, y obviamente está más actual, pero es una tendencia que llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque es más barato y es súper fácil para todos. La cuestión por Zoom, entrevista por Zoom, o por Teams, o por lo que sea. Lo principal es que planifiquen esto, la entrevista con tiempo. O sea, de verdad, metan cerrados, sin ruido tal, y tenganlo preparado listo. Siempre llegan antes que, siempre llegan antes que el entrevistador, siempre la cámara prendida, porque hay muchas cosas que cara te va diciendo, ¿ya? Y el tono, todo. O sea, una entrevista con la cámara apagada, yo no la tendría nunca. Nunca. Hay muchas cosas que uno dice con la mirada, con el enfoque, la emoción, que, que, que pierde mucho, si no es así. Importante, el software antes, toma más de una vez. No, es que no tengo Zoom, ¿cachai? Y me puedo meterlo y no lo probé antes y falló, y eso ya entraste mal. Habla mal de las capacidades de planificación. Y esto también un par de veces se las doy, este tip también, porque el tono tiene que ser activo, ¿cachai? No pueden estar así como hablando todo siempre con el tono, siempre de una lata. Y cuando uno habla frente a la cámara, eh, uno tiende a tener ese tono medio plano, porque una lata está hablando solo. Pero sé que tienen en la cabeza el hecho de que tienen que ir cambiando los tonos, poniéndole más emoción, menos emoción, un activo en esto, marca toda la diferencia. ¿Ya? Entonces, esto va a tocar mucho. A mí me tocó también en 2015 hacer hartas entrevistas. Habían algunas empresas incluso que tenían no tenían Zoom, sino que tenían como una plataforma donde tú te grababas respuestas a preguntas predeterminadas. ¿Ya? Me tocó con el Citibank, me acuerdo. Tenías que grabarte. Y era un cacho, era súper raro, fue una experiencia súper rara. eh, pero le servía para que la cuestión escalara rápido. Entonces, de ahí te pasan a la segunda ronda, y la segunda ronda era como esto, con Zoom, o con Skype en ese entonces. Entonces, esta cuestión de estar con Zoom, conectado, etcétera, va a seguir. Y nosotros estamos haciendo eso, por ejemplo, en Consorcio. La primera entrevista normalmente es así, y por pandemia, obviamente, pero probablemente después la primera entrevista sea así y después los traemos para acá. No sé, entonces acostumbrarse a tener esto bien hecho, les va a servir. ¿Ya? Y eso es tener éxito en la entrevista y obtener una entrevista, son 10 tips.
Acá les pongo un par de quotes que para mí son interesantes. El de la izquierda es de Steve Jobs. Dicen que tu trabajo va a llenar una parte importante de tu vida y que la única manera de que estés realmente satisfecho con esto es haciendo un gran trabajo, ¿ya? Y esto es una cuestión que hizo en una graduación de Stanford, que de hecho se busca en el video súper bueno. Y la única manera de hacer el gran trabajo es realmente hacer lo que ustedes están haciendo. Si no lo han encontrado, sigan buscando, no settled, es como no se queden ahí. Eh, como todas las cosas del corazón, se van a dar cuenta cuando lo encuentren, ¿ya? Y lo de la derecha fue una cuestión que a mí me pasaron cuando recién llegué. Es una cajita de bienvenida, ¿ya? Donde venía esta botella, de hecho, que está acá, todavía funciona. Esta botella y otras cosas más. Una polera, ¿ya? Etcétera. Y decía, y acá, esto igual ahora que lo veo y lo leo de nuevo, es como medio raro. Dice, hay trabajo y hay como, está el trabajo de tu vida, life's work. Ese tipo de trabajo que tiene todos tus dedos, tus huellas dactilares en él. El trabajo que tú nunca comprometes, ¿ya? El tipo de trabajo que puede sacrificar un fin de semana, y eso no es muy bueno. Puedes hacer ese tipo de trabajo acá en Apple. La gente no viene acá a jugarlo, a estar tranqui, sino que viene a nadar en aguas profundas, dice. Quieren agregar su trabajo a algo grande, algo que no podría pasar en otro lado. Bienvenido a Apple. Entonces, te dicen, apenas tú llegas, te marcan el tiro, te setean las expectativas. El día de mañana, a mí me pasó hartas veces, un par de fines de semana tuve que trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque el lanzamiento del iPhone 7 era en septiembre y había que llegar, ¿ya? Pero al mismo tiempo yo lo pasé súper bien, ¿ya? Entonces, a ustedes, que la gran mayoría de ustedes están todavía en la primera pega, ¿ya? Están en esa etapa, o buscando la primera pega, probablemente el primer trabajo no sea fácil de encontrar, sobre todo en las condiciones que está pasando ahora el mercado. Pero, si ustedes tienen la suerte de no tener que estar pagando cosas, ¿ya? Pagando, están viendo con los viejos, o todavía tienen ahorros para que, pucha, poder demorarse un poquito en el proceso, les recomiendo que lo hagan. Porque la primera pega marca harto, ¿ya? Y la primera pega es precisamente el lugar donde la sacada de mugre que podéis tener va a tener réditos a lo largo del camino, de tu camino laboral, ¿ya? Eh, eh, la primera pega no es la estar tranqui, ¿ya? Principalmente la primera. Después vendrán esas, alguna vez, espero que vengan. Pero la primera pega no es la pega para estar tranquilo de 9 a 5 y media y de después chao. No, la primera pega es la pega para realmente exigirse y aprender y sacarse la mugre y entender cosas distintas y aprender y absorber, ¿ya? Entonces, escucha, don't settle, como dice ahí la parte de la izquierda. O sea, traten de encontrar algo que realmente les guste y donde ustedes pueden aprender, donde pueden aprender del jefe. Esa es la otra. Y ahora sí, eso sí, eso era. No sé cuánto tiempo me demoré, pero ¿dimos las 6? ¿Ya? Son las 7. Súper bien. Son las 7, ya. Súper bien. ¿Está bien el tiempo? Ya. Programado, una hora. Justo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O Cote, se puede o no? ¿O estamos Sí, fuera sí, de obvio. tiempo? Ya. Que desactive el micrófono y pregunte. Javier, muy buena la charla a todo esto. Muchas gracias. Aprovechen que tienen a Pregunten Javier nomás. si es que quieren hacer alguna pregunta, comentario. Fuiste muy claro, Javier. Fue súper Parece. clara. Muy clara la Si no es de la charla de otra cosa, no sé, aprovechen, tengo algo de tiempo todavía. Tengo que seguir trabajando, pero ustedes me dicen. Bueno, contarles además que Javier, bueno, pertenece a es mentor de nuestro programa Mentoring, para la redundancia, así que los invito a los que no han pasado por el programa Mentoring que participen. Ya estamos cerrando este año el programa, pero ya partimos el próximo año de nuevo, el próximo semestre. Así que invitarlos también a participar en las mentorías. Parece que no hay ninguna consulta, Javier. Ok,
como Te quieran, lo no hay agradecemos problema. enormemente. Oye, después esto lo paso en PDF y se lo mando, ¿ya? Para que lo tengan también, para que no Perfecto, hayan tenido que tomar apuntes ni nada, ¿ya? Y por cualquier perfecto. cosa, en todo caso, mi mail está ahí está el mail del Bookmail, que ahora está redirigido a mi Gmail, jsgaldam@puc o ahí se me cayó el carnet, @uc.cl. Para que manden cualquier duda que tengan, me demoro en responder un poquito, pero se la respondo, ¿ya? Gracias, Javier. Perfecto, Muchas gracias, eso. Javier. Muchas Gracias a gracias. Y muchas gracias ustedes. a todos los alumnos. Gracias por la asistencia, gracias por participar, por el interés. Y vamos que se puede, hay que participar lo máximo posible y sobre todo en estos tiempos difíciles. Yo siempre le digo, participen. Más que Aprovechen. les va a aportar, siempre van a ganar más. No van a perder. A los más se quedan igual, pero con más conocimiento. Así que súper invitados ya mañana, otro día de feria. Muchas gracias, Javier. Vale, ya nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias.